La importancia de Erasmo para la cultura europea consiste en el hecho de que, en la época de la Reforma, personificó un atractivo y una brillantez extraordinarios, esa tradición de la cultura cristiana y clásica que es, y continúa siendo, patrimonio común a toda Europa. En la lista de los buenos europeos, el nombre de Erasmo se halló muy alto. Tenía la idea de una Europa organizada para sus fines racionales, fiel a su pasado, pero purificada de sus abusos y mantenida coherente por lazos perpetuos de paz y solidaridad. Semejante ideal es acariciado todavía por el pequeño grupo de humanistas que en todos los países intentan dulcificar las amargas aguas de la vida política. El espíritu de renacimiento se propagó no solo por la Europa central y septentrional, sino también por otros lugares, especialmente por España. La cultura española, con el reinado de los reyes católicos, llegaba a un momento de madurez. Las corrientes renacentistas que habían penetrado primero en Cataluña y que en el siglo XV habían tenido gran arraigo en Barcelona y en Valencia, ciudad que fue un verdadero hogar de la cultura poética y artística, penetran también poco a poco en Castilla, y allí el reinado de los reyes católicos inicia una ascensión cultural formidable. Hay pasión por aprender, y la nobleza, educada en la Universidad de Salamanca y en numerosos colegios que se fundan por iniciativa particular, se apasiona por los estudios clásicos y se llevan a Europa para profesar en sus universidades a humanistas italianos, como Lucio Marineo Sículo y el lombardo Pedro Martí de Anghiera o Anglería, y muchos españoles estudian en Italia, en el círculo próximo a los reyes. Existe gran interés por las letras clásicas. El rey había tenido una formación humanista con su maestro, eminente en las letras latinas, Francisco Vidal de Noya, y la reina, que no la había tenido, aprendió latín con doña Beatriz Galindo, llamada La Latina. Se iniciaba un nuevo cultivo de las ciencias, especialmente de la cartografía, de la astronomía y de la medicina. El cardenal Cisneros, dedicado a realizar la reforma de la disciplina de la Iglesia española, contribuyó con ella a que la reforma heterodoxa no encontrase en España la base de los abusos eclesiásticos y la relajación de las costumbres de los religiosos que encontró en otros lugares, pero al mismo tiempo fue un gran protector del humanismo y una de las principales obras de su vida fue la fundación de la Universidad de Alcalá, que había de convertirse en un gran foco de cultura clásica, mientras en Salamanca predominaba la teología y el derecho. Por iniciativa del cardenal, en Alcalá se emprendió la grandiosa publicación de la Biblia políglota complutense. Para prepararla reunió un brillante grupo de sabios, los conversos Alfonso de Zamora y Alfonso de Alcalá y Pedro Coronel, los helenistas hermanos Vergara, uno de ellos autor de la primera gramática griega de España, Hernán Núñez, el maestro de gramática cretense, Demetrio Ducas, y el más grande de los filólogos españoles de la época, Antonio de Nebrija, reformador de los estudios gramaticales según las doctrinas de Lorenzo Valla, educado en Italia, y que puede considerarse como uno de los principales fundadores de la filología románica, aunque era un verdadero tipo de humanista, habiendo escrito obras de teología, derecho, historia y ciencias naturales. También quiso Cisneros asociar a la obra de la políglota a Erasmo, que gozaba de gran popularidad en España, pero el proyecto fracasó, porque además de sus discípulos y admiradores tuvo también gran número de enemigos, algunos de los cuales, como el atrabiliario Diego López de Zúñiga, escribieron violentas diatribas contra el humanista holandés. Las disputas de erasmistas y antierasmistas llenan el periodo y la Inquisición intervino persiguiendo a los primeros, pero el erasmismo tuvo enorme repercusión, llegando a influir hasta en América. Al mismo tiempo, España llegaba a un momento crucial en la literatura castellana y en el arte, en parte continuando las tendencias de fines de la Edad Media. La literatura tomaba nuevos vuelos, incorporándose al cultivo de la lengua castellana escritores portugueses, catalanes y aún italianos. Florecían los romances, se iniciaba la preceptiva literaria de El Proemio de Torres Naharro, florecían los libros de caballería, se escribía la novela capital de la época, la tragicomedia de Calisto y Melibea, la Celestina, por Fernando de Rojas, se iniciaba el teatro profano con Juan de Encina, el portugués bilingüe Gil Vicente y Torres Naharro, se cultivaba la historia con los grandes cronistas de los reyes católicos, Andrés Bernaldez, el cura de los Palacios, y Hernando del Pulgar, el arte, continuando en gran parte las tradiciones góticas y el arte mudéjar, producía las maravillas del arte plateresco, como los Egas Gil de Siloé, Forment y los grandes orfebres y rejeros,
así como bellos tapices y bordados. Comenzaba el gran florecimiento de la pintura española, con artistas extranjeros como Juan de Borgoña y Juan de Flandes. Florecían escuelas españolas de alto valor, como la castellana de Fernando Gallego y Pedro Berruguete, y la levantina de Alfonso de Córdoba y Bartolomé de Cárdenas, el Bermejo, andaluces que trabajaron sobre todo en los reinos de la corona de Aragón. Al mismo tiempo, Valencia producía la mayor figura humanista española, el valenciano Juan Luis Vives, 1492-1540, quien, aunque pasó la mayor parte de su vida en el extranjero, en París, en Oxford, en donde fue protegido de la reina Catalina de Aragón y profesor del colegio de Corpus Christi y sobre todo en Brujas, tuvo gran influencia en España. Fue amigo de Guillaume Boudet, el humanista francés, de Tomás Moro y de Erasmo, que tenía por él gran estima. Verdadero precursor de la filosofía moderna europea, se adelantó a las tendencias que luego afirmaron Bacon, Descartes y los escoceses. En su labor de polígrafo tiene tratados de educación que influyeron en el gran pedagogo checo Comenius. Formuló un proyecto de asistencia pública a los menesterosos que llevó a la práctica la ciudad de Brujas y tiene escritos políticos dedicados a fomentar la concordia entre los príncipes y a rehacer el orden espiritual de Europa, condenando las guerras injustas. Capítulo séptimo. El peligro turco. Para Mohamed el Conquistador, la caída de Constantinopla no fue un final, sino un comienzo. Este ambicioso e inteligente gobernante creía tener la misión de conquistar el mundo para el Islam, lo mismo que Lenin mucho después, y por otros medios menos belicosos, aspiraba a convertir el mundo a la fe comunista. Un pueblo obediente, educado en todas las penalidades, excepto en la de la independencia del pensamiento, un excelente ejército profesional y una artillería poderosa dieron a Mohammed ventajas decisivas contra sus adversarios divididos. El rugido de los cañones turcos se oía en el Éufrates, en el Danubio y en la costa de Albania. Cuando el sultán murió en 1481, Asia Menor, Grecia y la mayor parte de la península balcánica habían sido sometidas a su yugo, y el turco se hallaba a caballo del Adriático, sosteniéndose en las islas jónicas, en Scutari y en Otranto, y amenazando la seguridad de Italia y de Roma. Después del gobierno del débil Bayaceto, la carrera de la conquista turca se renovó por dos de las más notables figuras de la dinastía otomana, Selim I, que había destronado a su padre, Bayaceto, en 1512, es, junto con su abuelo Mehmed, el principal arquitecto del vasto imperio turco, que resistió el desgaste y los embates de varios siglos y que solo fue roto por el tremendo choque de la Gran Guerra Mundial de 1914-1918. Fue Selim quien conquistó Siria, Egipto y Arabia, y después de la abdicación del último califa de la dinastía abásida, llevó el califato a la casa otomana. A él se entregaron solemnemente las llaves de la Kaaba en la Meca, símbolo de la supremacía sobre el mundo muslímico. Desde los días de Selim, Estambul se convirtió en el centro indiscutido del poderío islámico en 3 continentes. Bagdad, que era la capital de los abásidas y el principal centro de una civilización que se hallaba lejos del alcance de la mente turca, decayó entonces a la categoría de una lejana capital de provincia. 3 grandes victorias brillan en las memorias militares del fuerte sucesor de Selim, Solimán el Magnífico, 1520-1566, la toma de Belgrado, de manos de los húngaros, la capitulación impuesta a los caballeros del hospital en Rodas, 1552, y el sangriento campo de batalla de Moax, 1526, que selló la sentencia de Hungría como reino independiente. Belgrado era la puerta de penetración en Hungría, Rodas la etapa a mitad de camino entre Constantinopla y Egipto, y Hungría la última barrera eficaz entre los turcos y los austríacos. El efecto producido por estos triunfos fue tanto más impresionante por la alta reputación militar de la nación magiar y por la confianza que en todas partes se tenía en la pericia y valor de la guarnición cristiana de Rodas, bajo Juan Hunyadi y su hijo Matías Corvino, 1558. Las fronteras del reino húngaro habían sido victoriosamente defendidas y los turcos, más de una vez, obligados a aceptar la derrota. La reputación de los caballeros hospitalarios de Rodas era de orden distinto, pues mientras que los magiares habían ganado solo recientemente su puesto en las avanzadas de la historia europea como principales defensores de la causa cristiana en el continente, los caballeros de Rodas siempre habían sido, desde las cruzadas, la punta de lanza oriental de la cristiandad contra Asia y el Islam.
Rodas era una isla pequeña, los hospitalarios eran muy inferiores a sus atacantes en número y en equipo, pero se habían mantenido firmes por tanto tiempo que era natural creer que aguantarían indefinidamente. Habérseles permitido caer ante los turcos, capitulación de 1552, con la pasiva aquiescencia de Génova y para satisfacción no encubierta de Venecia, fue una ruda advertencia para el occidente de que la escuadra turca era la dueña del Egeo y de que de las dos grandes ciudades italianas que habían acompañado a los cruzados a Palestina habían desertado ahora y se habían pasado al enemigo. El colapso de Hungría fue igualmente espectacular y más trascendental aún para la historia de Europa. Ha sido una de las desgracias constantes de Europa que los polacos, los checos y los húngaros no han sido capaces nunca de encontrar una forma durable de cooperación política. Una incompatibilidad de temperamento fundada en diferencias de lengua, de raza y de religión ha resultado siempre más fuerte que la presión de la conveniencia política o de la necesidad. Polonia se sentía apartada de Bohemia, el más rico y más civilizado de los tres países, por la religión. Hungría por la religión, la raza y la lengua a la vez, y como los nobles de Polonia, de Bohemia y de Hungría conocían el modo de asegurarse un grado pleno de egoísta indulgencia de una monarquía débil y electiva, resultó de ello que, al mismo tiempo que los príncipes de Occidente consolidaban su poder, los estados de la frontera oriental se hallaban sometidos al proceso contrario de la disolución feudal. El último acto de la independencia bohemia y húngara fue señalado por una de esas raras oportunidades que, si se pierden, no vuelven nunca. Durante la primavera de 1458 fueron elegidos dos hombres notables para las coronas de Bohemia y de Hungría, Jorge Podiebrad, 1458-1471, era un noble checo que se había ganado la confianza de la nación checa con la afortunada defensa de la fe husita contra una fuerte minoría católica y germanizante. Su firmeza, su moderación, sus buenas disposiciones para tratar la religión como un problema en el que el Estado podía tolerar opiniones divergentes, lo mismo que sus éxitos en sofocar la rebeldía, le colocó en una posición de autoridad nacional como ningún gobernante bohemio había tenido desde los días de Carlos IV, y como ningún estadista checo había de volver a disfrutar hasta los días de Masaryk. El joven, que casi al mismo tiempo subió al trono húngaro, disfrutaba de semejantes ventajas, como Podiebrad. Matías Corvino, 1459-1490, era de linaje nacional, hijo del ilustre soldado Juan Hunyade, que había expulsado a los turcos de los muros de Belgrado y había heredado mucho del vigor y de la actividad de su padre. A las cualidades del soldado añadía una gran comprensión de las artes de la paz. El conquistador de Viena fue también el fundador de la Universidad de Presburgo y el primero que introdujo entre los atrasados nobles de Hungría muchas de las creaciones y de las artes de Italia. Una estrecha alianza entre dos hombres tan notables, cada uno a su manera, y los dos tan populares en su propio país como Matías Corvino y Jorge Podiebrad, hubiera sido de gran valor. La conjunción de Hungría y Bohemia bajo tales señores hubiera establecido un límite definitivo a las incursiones de los turcos y habría alejado de las dos monarquías cristianas del sudoeste de la Europa central el destino que les aguardaba de ser absorbidas en el imperio austríaco. Pero los dos hombres, aunque emparentados por sus matrimonios, derivaron hacia un antagonismo que resultó fatal para ambos reinos. Bohemia fue atacada por Hungría y Hungría, a su vez, sola y sin amigos, hubo de caer ante los turcos. La causa de la decadencia de los dos reinos, en apariencia, en camino de la estabilidad y del poder, no fue sino la religión. Jorge de Bohemia apoyaba los pactos del Concilio de Basilea que concedía a la Iglesia husita de Bohemia el uso del cáliz por los laicos en el sacramento, pero la curia papal, que nunca aceptó los pactos, no podía tolerar la política del jefe husita y Podiebrad fue excomulgado, 1466. En Roma se decidió deponer al hereje y reemplazarlo por el católico Matías. El rey húngaro cedió a la tentación y unió su fuerza con la de los descontentos católicos de Bohemia, 1468. En la terrible guerra civil que siguió, el patriota checo se mantuvo firme, pero en propia defensa se vio obligado a nombrar sucesor suyo un príncipe católico de la familia real polaca. En 1474, la muerte de Podiebrad, Ladislao Jagiellon le sucedió en el trono. El advenimiento al poder de este extranjero polaco, que no se hallaba a la medida de las circunstancias, pero destinado a gobernar por turno Bohemia y Hungría, fue en todos aquellos países la señal para la explosión de las ambiciones aristocráticas entre los turbulentos terratenientes de los reinos orientales. El polaco se hallaba tan inerme como un maestro de escuela francés en una clase de muchachos ingleses rebeldes.
no tenía ni ejército ni tesoro, no podía hacer nada sin la dieta y se le había prohibido expresamente introducir cualquier novedad en Hungría. Las legas feudales de tal monarquía estaban condenadas al fracaso ante la estrecha disciplina del ejército turco. El desenlace tuvo lugar en el campo de batalla de Moax, 1526, combate de grandes consecuencias para Europa, pues luego que el ejército húngaro fue derrotado y muerto Luis, el último Jagellón, y arrebatado por los turcos todo el territorio hasta las puertas de Viena, la orgullosa aristocracia magiar quedó sin energías. La mayor parte de Hungría fue anexionada por los turcos, que la conservaron hasta muy tarde en el siglo XVII. Lo que quedó libre cayó a manos de Fernando de Austria, cuñado de Luis y heredero de sus pretensiones. La larga sujeción de Bohemia y Hungría a la dinastía de Habsburgo, que duró hasta el Tratado de Saint-Germain después de la anterior guerra mundial, fue el resultado directo de aquel día fatal. Asimismo, hasta la victoria italiana de Vittorio Veneto, 1918, no hubo rematado el tambaleante imperio austríaco, no fueron anulados definitivamente los resultados de la batalla de Moax, pues, sin duda, en el campo de Moax había nacido un nuevo soplo de vida para el Sacro Romano Imperio y para la dinastía de los Habsburgo. La defensa de la Europa cristiana contra los turcos, que de otro modo hubiera sido dirigida por la nación húngara, ahora recaía necesariamente sobre los archiduques de Austria. Su ruinoso imperio, construido con una serie de afortunados matrimonios, vino a quedar justificado a los ojos de la Europa cristiana por razón del hecho de que, con el eclipse de Hungría, se había convertido en el necesario y único baluarte válido contra un imperio musulmán grande y agresivo. En los siglos XVI y XVII nadie podía reprocharle que descansase en una base multinacional, pero como el imperio de los Habsburgo fue hecho por el peligro turco, a cada etapa de la decadencia del peligro otomano perdió también algo de su primitivo prestigio y de su autoridad. El espíritu de nacionalidad nacido de la Revolución Francesa inflamó las naciones balcánicas y luego, extendiéndose por los croatas, los checos y los polacos, arrastró la ruina al imperio austríaco.